'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? A ver, vamos que cuanto más decide, bueno, iba a utilizar un verbo un poco extraño, pero bueno, cuanto más decide ladrar Pedro Sánchez a los jueces, va y resulta que algunos jueces deciden más no revolverse, sino directamente cumplir con su deber, que es la persecución del delito de todo aquello que tenga tachas o indicios delictivos. Y resulta que en el caso de Begoña Gómez, los negocios suyos tienen indicios delictivos por todas partes. Esto no es que lo opine yo, es que tiene 5 imputaciones. Bien, vamos con el último auto del juez Peinado, porque efectivamente le ha pedido que dé explicaciones y entregue nada más y nada menos que todos los correos que haya enviado o recibido, sobreentiendo, ahora nos lo explicas, Miguel Ángel, a través de una cuenta de presidencia del gobierno, una cuenta de Begoña Gómez, que no es, por mucho que se empeñe Pachi López, no es la presidenta del gobierno, no, va y resulta que no es. A efectos protocolarios será la mujer, pero a efectos administrativos no es nada en España. Sí, efectivamente, Carlos. Ha dictado pues 2 providencias nuevas el juez Juan Carlos Peinado para reactivar un poco la investigación después del mes de agosto, aunque es verdad que ya en el mes de agosto pues el juez Peinado había citado, ¿no?, por 4ª vez a Begoña Gómez para este 11 de septiembre. En una de las providencias lo que hace precisamente el juez Peinado es adelantar al 10 de septiembre y en la otra providencia pues ordena unas nuevas diligencias que tienen como objetivo pues digamos delimitar un poco ese delito, ese presunto delito de malversación que se está investigando y por el cual ha sido ya imputada por un total de 5 delitos Begoña Gómez y por supuesto su asesora, la famosa Cristina Álvarez, la asesora que le contrataron en la Moncloa y que, simplemente por recordarlo, pues era esa asesora que se dedicaba a gestionar los cobros de los patrocinios de la cátedra de Begoña Gómez, es decir, era la recaudadora oficial de Begoña Gómez, de los negocietes y cátedras y demás historias de Begoña Gómez, pero eso sí, pagada con todos nuestros impuestos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el juez Peinado? Pues solicitar a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno todos los correos electrónicos recibidos y enviados por Begoña Gómez, entendemos que desde una cuenta oficial de la Moncloa, desde julio de 2018, que correspondería pues con la fecha, ¿no?, en la que Cristina Álvarez, digamos, fue contratada tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, hasta el 2025, hasta la actualidad. O sea, estamos hablando, Carlos, de más de 7 años de correos electrónicos enviados y recibidos por Begoña Gómez, que ha reclamado el juez Peinado en esa segunda providencia. Y por cierto, además deja claro, por si hay alguna duda, que una vez sean recibidos esos correos electrónicos van a ser automáticamente remitidos a los agentes de la UCO para que los investiguen. O sea que digamos que lo tiene muy claro el juez Peinado. Hay que recordar también que la propia Cristina Álvarez pues va a declarar el mismo día al final que Begoña Gómez, porque a Cristina Álvarez se la había citado para el 10 de septiembre y lo que ha hecho el juez Peinado es adelantar del 11 al 10 la citación de Begoña Gómez porque su abogado Antonio Camacho pues tenía ya otra cita judicial y entonces lo que ha hecho ha sido poner a las 2, a Cristina Álvarez y a Begoña Gómez como investigadas este próximo 10 de septiembre, es decir, pues la semana que viene. Bueno, pues si tenía que evidentemente como presidente del gobierno y como demócrata nunca debería haber tenido motivos para quejarse de Peinado, pero vamos, su sanchidad desde el punto de vista de su forma de ver las cosas, me imagino que en estos momentos estará a punto de, no sé, de enviarle algún tipo de advertencia directa, todavía más directa que la que hizo el otro día al juez Peinado, ¿no? Porque le tiene que haber sentado esto literalmente a cuerno quemado. Estaba leyendo que no solamente en la Providencia, que no solamente pide eso, sino que también además, lo cual da la sensación de que está buscando una vía de dinero colateral, pero le pide a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, que hay que recordar que la Secretaría General de Presidencia del Gobierno en aquel momento, 11 de julio de 2018, del nombramiento de Cristina Álvarez, la autoapropiada como asesora, que nunca debió serlo, ya tenía un cargo y era directora de programas de la Secretaría General, pero en aquel momento el jefe de la Secretaría General era un tal Félix Bolaños, sobre el cual se le revocó, se le tumbó, no se le aceptó la petición de imputación. Bueno, pues ahora a la Secretaría General, es decir, a ese organismo, debería saber si se le pagaba de otra forma o no Félix Bolaños, se le pide también que aclare cuánto dinero por cualquier vía recibía la asignada como asesora Cristina Álvarez.
Sí, efectivamente, hay otras diligencias complementarias en esas providencias, ¿no? En esa providencia, y efectivamente el juez Peinado también quiere pues averiguar quién era la persona responsable que ordenaba o aprobaba las retribuciones a Cristina Álvarez, porque claro, podía tener otra, podía quedarse salpicado, ¿no? También por esta historia, porque si entendemos que ha habido un delito de malversación en la contratación de Cristina Álvarez, porque se dedicaba a los chanchulletes privados de Begoña Gómez, a sus chiringuitos y negocietes, pagado por el dinero de todos los españoles, pues también el juez Peinado quiere saber efectivamente quién autorizaba los pagos a Cristina Álvarez, porque obviamente pues también se vería salpicado por este presunto delito de malversación, ¿no? Al estar en la cadena, digamos, también de pagos a Cristina Álvarez, que al final es lo que se quiere saber, si ese dinero se ha malversado también. Además, también hay que decir, Carlos, que se ha solicitado en la misma providencia también el nombre de todas las personas que han venido desempeñando el cargo de secretario general de presidencia del gobierno desde julio de 2018 para ocupar ese puesto, A ¿no? ti De esto, directora de Miguel programas de Ángel, Cristina Álvarez. Miguel Ángel, ¿te suena que el juez Peinado sigue detrás de Félix Bolaños? Bueno, hay que decir que yo creo que al final lo que ha hecho el juez Peinado es volver un poco para atrás después de que el Tribunal Supremo pues dijera que no se negaba a imputar a Félix Bolaños, ¿no? Y entonces digamos que ahora está poco a poco, ¿no? Podría estar otra vez volviendo a formar la petición de imputación contra Félix Bolaños, pero una vez ya, digamos, esté todo más acotado y se tengan todos los documentos o pruebas que pudieran apuntar directamente a Félix Bolaños por la responsabilidad en la contratación de Cristina Álvarez y por verse también salpicado por ese presunto delito de malversación, con lo cual entendemos que están recabando más pruebas y claro, imagínate, Carlos, en 7 años y pico de correos electrónicos enviados y recibidos por Begoña Gómez, pues lo que puede aparecer, ¿no? Porque si tenía esa cuenta en Moncloa, pues entendemos que recibiría correos electrónicos del propio Bolaños. También entendemos que aparecería por ahí Francisco Martín, ¿no? El delegado del gobierno en Madrid, que también Digo yo. estaba por ahí y vete a saber qué más puede aparecer en esos correos electrónicos. Yo creo que esto es un completo bombazo lo que pueda aparecer en esos emails. Desde luego, yo estoy seguro que la defensa de Begoña Gómez, Antonio Camacho, está ya, vamos, presentando un escrito, ¿no? El recurso directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid para intentar dejar en suspenso esta diligencia acordada por el juez Peinado. No tengo la menor duda, vamos. ¿Tú crees que eso podría triunfar, que le podrían parar estas diligencias, estas providencias del juez Peinado? Pues hombre, la verdad es que hay una cosa que caracteriza al juez Peinado y es que va con todo, ¿no? Quizá, pues a lo mejor la Audiencia Provincial de Madrid le dice que tiene que justificar más la fecha temporal. Tenemos que, simplemente por poner un ejemplo, ¿no? Cuando se investigó el caso del fiscal general del Estado, al final se acotó a una semana, que era cuando había sido la filtración. Estamos hablando de 7 años de correos Lo electrónicos. que pasa es que, Miguel Ángel, A mí te digo una cosa, al final cada uno expresa de su particular defensa, especialmente ante un juez. Y claro, vamos a ver, ellos han argumentado que esto era un cargo normal, la defensa. Félix Bolaños, que ni tan siquiera conocía a quién fue la persona que reclutó a Cristina Álvarez, quién le hizo las pruebas, ni cómo se le pagaba, pese a que él era el jefe tal cual, el secretario general de presidencia del gobierno. Claro, si era tan normal y resulta que estaba utilizando Begoña Gómez un correo de presidencia y se comunicaba con Cristina Álvarez, vamos a ver, desde el punto de vista jurídico dices, a ver, es normal que tú quieras ver a lo largo de muchos años cuál era el tipo de trato, porque si para ellos, para Félix Bolaños y para todo el resto de personas de presidencia del gobierno les parece lo más normal esto, bueno, pues si es lo más normal no pasará nada porque veamos los mails de 7 años, no lo sé, digo yo, ¿eh? Yo creo que un poco por cómo está transcurriendo esta investigación, que ahí está siempre la Audiencia Provincial de Madrid, pues confirmando, pero también de vez en cuando, pues corrigiendo alguna decisión del juez Peinado, a mí no me extrañaría nada que después de un recurso de Begoña Gómez ante la Audiencia Provincial de Madrid, pues le dijeran al juez Peinado que a lo mejor tiene que delimitar algo más esas fechas de correos electrónicos y justificarlo. Es decir, pues la contratación de Cristina Álvarez fue desde 10 de
julio hasta el 21, en ese margen, pues justifico, ¿no?, la petición de esas 2 semanas de correos electrónicos para ver quién tomó la decisión, por orden de quién fue, y luego pues si hay, como hay localizado en el sumario, porque está ya localizado, pues esos famosos email que tantas veces hemos comentado, en los cuales Cristina Álvarez enviaba correos electrónicos a los responsables de la Universidad Complutense o de las empresas patrocinadoras solicitando, recaudando la pasta, pues ahí también tiene otra fecha que se podría delimitar más, ¿no? Entonces, a mí a priori me parece que 7 años de correo electrónico me parece tremendo, ¿no? Yo no sé si se acordará finalmente, si la Audiencia Provincial de Madrid, ante un posible, que obviamente esto lo acabamos de conocer, ¿no?, y no sabemos si la defensa de Begoña Gómez va a recurrir o no, pero ante un posible recurso, pues veremos qué es lo que hace la Audiencia Provincial de Madrid, pero a mí no me extrañaría nada pues que exigiera al juez Peinado un poco apuntar un poco más fino y delimitar, porque 7 años de correos electrónicos a mí personalmente me parece una barbaridad, pero además a la hora de investigarlo, ¿no? Porque se ha sido una cuenta electrónica que se ha utilizado frecuentemente, pues en 7 años, desde luego se puede encontrar muchas cosas. También es verdad que tenemos algún precedente, que es el caso de David Sánchez, ¿no? En el caso de David Sánchez también la UCO ha hecho un trabajo de chinos estudiando muchos correos electrónicos precisamente para encontrar los momentos en los que se iba a contratar a David Sánchez, quién participó, etcétera. Con lo cual, pues bueno, tendremos que esperar a ver cuál es el resultado de esta diligencia, que desde luego promete Bueno, mucho. veremos. A mí la verdad que si me preguntas, se me hacen hasta pocos, 7 años. O sea, es verdad que esta cuenta de presidencia del gobierno era complicado que estuviera antes, pero vamos, yo me apuesto lo que sea que si vemos los correos cruzados sobre cómo tramitó su presencia o su dirección, porque es que llegó al cargo de directora sin ser ni tan siquiera licenciada universitaria y era directora de un máster en la Complutense antes de la famosa cátedra. Me encantaría ver esos correos, Sé que no era presidente del gobierno, en aquel momento Pedro Sánchez, pero vamos, yo, y esto es una elucubración mía, una suposición mía, yo estoy convencido de que tiró de la capacidad de presión de su marido en el Partido Socialista para entrar en esa posición. Pero bueno, esto ya es cosa mía. Independientemente de eso, claro, ya sabemos que hay, de hecho lo publicaste tú, Miguel Ángel, unos correos de Cristina Álvarez presionando, porque eso es presionar, a una compañía, Reales Seguros, para que patrocinara, para que fuera una de las compañías que pusieran dinero en la cátedra de Begoña Gómez, la famosa cátedra en la que llaman al rector Goyache a Moncloa para que se la creen, repito, una persona que no tiene ni titulación universitaria ni la más básica. ¿Tú crees que pueden salir más indicativos de pagos, de solicitud de dinero, de presión a empresas? Lo digo porque yo estoy convencido de que Cristina Álvarez tenía que pasarle o darle actualización de situación de cómo iban los pagos, porque si no, no se lo hubiese encargado Begoña Gómez, de todos aquellos que participaban o que ponían dinero en la cátedra. Bueno, Carlos, yo creo que hace meses comentamos que esa era una pieza de la investigación, un hilo del que todavía no se había tirado, ¿no? Y era otros posibles patrocinadores que, aparte de, creo que era la Caixa o Real Seguros, ¿no?, que fueron los principales que aparecían en los email, también... Bueno, la Caixa íbamos a puntualizar que era Fundación La Caixa, que no era la Caixa en sí. Fundación La Sí. Caixa. Aparte de estas dos, ¿te acuerdas que había un panel con muchas empresas que aparecía a menudo y de las cuales no se ha tirado el hilo? Con lo cual yo creo que esto solamente era la punta del iceberg, ¿no? Miguel Ángel, y demasiadas públicas. ¿Vale? Lo digo porque, claro, si tu marido es el jefe de lo público y tú resulta que en másters y demás tiras de empresas públicas, hombre, a lo mejor alguien está lícitamente autorizado para decir que suena chanchullo, ¿verdad? Siempre hemos dicho que Begoña Gómez tiene una voracidad también económica, ¿no? Entendemos que todos estos chiringuitos al final, aparte de por tener notoriedad pública para cubrir sus complejos, ¿no? Yo creo que también era para enriquecerse de alguna forma, no lo iba a hacer por amor al arte, ¿no? Entonces entendemos que todavía en ese aspecto hay muchas cosas que no se han podido desentrañar, y desde luego en estas cadenas de correos electrónicos de 7 años yo creo que ahí puede aparecer
hablar absolutamente de todo, porque aunque solamente se han hablado de esas dos, del banco y de esta empresa de seguros, yo creo que todavía hay muchísimas empresas que han podido colaborar de una forma u otra, o verse obligadas a colaborar, mejor dicho, con Begoña Gómez, y que eso ha quedado pues de momento tapado, y a lo mejor con esto se puede ayudar a descubrir. Bueno, pues seguiremos la pista de esto. La verdad que yo, independientemente de cómo haga las providencias, de cómo las redacte, de verdad que tengo que reconocer que soy un auténtico fan del juez Peinado. O sea, ver que en un entorno en el que se apalea a los jueces, en el que se les insulta, se les llama permanentemente prevaricadores, se les intenta entorpecer su labor, a una persona como el juez Peinado, que podría estar ya de vuelta de todo, es decir, ya con sus 70 años, que dijera, mira, ¿para qué me voy a meter yo en esta guerra? O sea, reconozco que soy un absoluto fan. O sea, ha aguantado que le linchen públicamente a su familia, y no es que se haya amedrentado, no, es que ha dicho, espérate que allá que voy. Ha tenido que aguantar filtraciones por gente que ahora resulta que dirige supuestos departamentos en Radio Televisión Española de la lucha contra los bulos, y resulta que le sacaron que si era un agente secreto con un doble DNI porque acumulaba en uno de los DNIs propiedades privadas secretas. Dice, pero ¿de qué están ustedes hablando? Oye, y él con dos narices o con dos códigos, por decirlo de una forma más jurídica, ha decidido que hace su labor, que cumple con su obligación y con su deber, y que no le van a amedrentar. O sea que yo desde aquí le mando un abrazo al juez Peinado, y ya veremos lo que pasa en esa citación del 10 de septiembre. Obviamente, que esa va a ser otra incógnita, Carlos. Recordamos, cuarta citación para Begoña Gómez, y ella solamente ha declarado la tercera y solo contestando a su abogado. Con lo cual, pues veremos qué es lo que sucede en esta cuarta ocasión. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, Carlos. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.